Mi mamá quiso obligarme a llamar papá a su novio, pero yo todavía hablaba en secreto con mi verdadero padre tras las rejas. Tenía 13 años cuando mi mamá se comprometió con Héctor. Mi papá había sido condenado 5 meses antes. Le dio un golpe a un tipo en un bar, pero ni siquiera estaba tomando. Yo estaba ahí con él. Había ido al baño y volvió minutos después, pálido, en pánico, con la camisa llena de sangre. Gritó que alguien llamara a la policía y llegaron rapidísimo, pero sin decir casi nada. Ya lo tenían esposado y se lo llevaron. La siguiente vez que lo vi fue tras las rejas. Nunca me cuadró. Mi papá jamás había sido violento. Juraba que él no había hecho eso. Y la forma en que mi mamá actuó después de su condena me dejó todavía más desconfiada. Trajo a Héctor a la casa de inmediato y desde el primer día me dijo que ahora él era mi nuevo papá, que el otro era un monstruo y que tenía que alejarme de él por mi propio bien. Al inicio no sabía en qué creer, pero cuando, 5 meses después, mi mamá anunció que se iba a casar con Héctor y que yo debía empezar a llamarlo papá, ya estaba casi convencida de la inocencia de mi verdadero padre. Fue ahí cuando empezó lo peor. Héctor se sintió demasiado confiado y comenzó a mirarme fijo durante las comidas, soltando despacito comentarios tipo: estás creciendo tan rápido, ya te estás volviendo una jovencita tan bonita. Lo más asqueroso era que mi mamá pensaba que eso era tierno. Cuando le dije que Héctor me daba escalofríos, me contestó que yo era una exagerada. Seguramente se lo contó a él, porque esa misma noche, mientras ella dormía, Héctor entró a mi cuarto, me agarró la muñeca con tanta fuerza que me dejó marcas y me susurró: tú sabes lo que les pasa a las niñas malas que van de chismosas. Me moría de miedo, pero sabía que no podía confiar en mi mamá, así que me lo guardé. También empecé otro secreto por esos días. Le escribía cartas a mi papá. Las escondía entre los libros de la escuela y las mandaba desde la casa de una amiga después de clases. Papá me respondía por el correo de la prisión, en una cuenta que abrí sin que mi mamá supiera. Las cosas se pusieron de cabeza un jueves. Llegué de la escuela y me enteré de que mi mamá había cambiado mi apellido en todos los registros escolares por el de Héctor, sin siquiera avisarme. Ya me lo vas a agradecer cuando seas grande, dijo. Esa noche, Héctor entró a mi cuarto para celebrar que ya éramos una familia de verdad. Se sentó en mi cama, puso la mano en mi muslo y me dijo que debía estar agradecida de tener un papá que se preocupa. Lo empujé y me encerré en el baño hasta que se fue. Esa misma noche le escribí a mi papá contándole todo. La respuesta llegó en papel de verdad esta vez, con partes húmedas y transparentes, como si hubiera llorado mientras la escribía. Eso casi me destrozó, pero todavía tenía una esperanza. Se acercaba su cumpleaños. Le pedí a mi mamá, le rogué, diciéndole que era solo por hoy, solo unos minutos. Obvio, me dijo que no. Y todavía peor. Me contó que justo ese fin de semana Héctor había comprado boletos para un show de carros y que íbamos a ir los tres. Él mismo pidió que los cuartos de hotel fueran contiguos. Cuando dije que prefería visitar a mi papá, mi mamá explotó. Es un delincuente, no lo vas a visitar. Le contesté que era inocente y que seguía siendo mi papá. Y fue cuando Héctor me dio una cachetada en la cara, justo delante de ella, y ella no dijo nada. Me obligaron a ir con ellos ese fin de semana, y ahí pasó lo peor. Héctor entró a mi cuarto mientras yo dormía, borracho, y esta vez no se conformó con ponerme la mano en el muslo. Nunca me sentí tan asqueada y humillada en mi vida. Volví a casa hecha pedazos, y la cosa se puso aún peor. Esa semana, mi mamá encontró las cartas que le escondía a mi papá. Las quemó en el patio y, como castigo, me quitó la puerta del cuarto para vigilarme. Claro que Héctor aprovechó. Se quedaba parado en la entrada de noche, mirándome dormir. Ese fue mi punto de quiebre. Al día siguiente, me escondí en la biblioteca de la escuela después de clases y le escribí un correo larguísimo a mi papá. Solo desvarié. Escribí sin parar, sin sentido. Ni siquiera sabía lo que esperaba. 2 semanas después, recibí su respuesta. Era larga, con todas las palabras que necesitaba para calmarme. Pero hubo algo que me dejó helada. ¿Ya revisaste dónde te dije? Me quedé confundida. ¿Revisar dónde? Fui a releer todos sus correos y entonces lo encontré. En uno de los más recientes, papá me había escrito que subiera al ático y mirara detrás del radiador.